En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Le seguimos pidiendo a Dios para que abra los cielos del entendimiento de todo lo que está en su palabra. Recordemos, siempre vamos a estar preparados para presentar defensa de todo aquel que nos demande razón de la esperanza que está en nosotros. 1 Pedro 3:15. Colosenses 1. Pablo nos ilustra ahí en el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí Pablo le escribe a los colosenses. Nos habla acerca de permanecer fundados, pero también firmes en la fe, sin moverme. Nuevamente, de la esperanza. La esperanza es algo lo cual abordamos por cierto el día martes, ahora, de esta misma semana. Dice, el cual se predica, dice, el evangelio, la esperanza del evangelio. Porque el evangelio son las buenas nuevas de Jesús. Y yo las buenas nuevas debe llevar esperanza a la gente, por cierto. Muchos cristianos comparten no el evangelio, comparten es su propio criterio y no comparten esperanza. ¿Qué es lo que me dice? Permanezcan fundados, firmes en la fe, no se muevan de la esperanza del evangelio. Comparte el evangelio a otros, pero lleve esperanza a otros. ¿Qué es lo que hoy la gente necesita? Esperanza. Pero dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Ahora, cuando me habla acerca de la creación que está debajo del cielo, la traducción más precisa de esta frase es, el cual se predica a toda criatura que está debajo del cielo. A eso se me está refiriendo. Y el cual se predica es a nosotros como creación de Dios, como criaturas de Dios. Ustedes y yo formamos parte de la creación, pero no cualquier creación. Recordemos que el universo todo fue hecho. Todo fue creado por Dios. Para el hombre, para la mujer. Pero hoy, ¿qué dice? He de predicar el evangelio. El evangelio, aquel que lleva esperanza a toda criatura que está debajo del cielo. Enfatiza la palabra de Dios, criatura. Nosotros no solamente somos seres vivientes, que lo somos, claro que sí, estamos viviendo, sino que somos criaturas. Marcos 16. Jesús, ¿qué les dice? ¿Qué nos dice a nosotros? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos entonces a predicar las buenas nuevas de Jesús, a llevar esperanza a toda criatura. Todo debe llevar hacia allá. Y eso es lo que nos dice nuestro Dios, el Dios que me creó, el Dios que me ha hecho. Predicar a toda criatura que está bajo el cielo. Jesús mismo así lo enfatiza y lo dijo. El Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Miren que yo he de dar como criatura de Dios testimonio ante otros. Y ese testimonio es esperanzador.
Eso es llevar el Evangelio. Yo estoy dando testimonio de ello como criatura de Dios. Estoy dando testimonio de la gloria de Dios, pero no solamente ello, sino que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aún los cielos y el firmamento dan testimonio de ello. Muchos entonces creen que los cielos y el firmamento dan testimonio de todo lo contrario. Vamos, eso sí, a ver también los cielos y el firmamento. Y vamos a ver si ellos verdaderamente dan testimonio de la gloria de Dios y se anuncian la obra de sus manos. Romanos capítulo 1, versículo 20, me comparte algo que va a requerir de una mayor profundidad en otro momento. Sin embargo, tampoco lo vamos a ver ligeramente en este instante. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice Pablo, porque las cosas invisibles de Él, entiéndase, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto sí requiere que nos detengamos, requiere una pausa. ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios? Pablo nos habla en un lenguaje muy profundo. Porque las cosas invisibles de Dios, ¿cuáles son las cosas invisibles de Él? Su eterno poder y su deidad. El poder de Dios es eterno. La deidad. ¿Cómo pueden entender? Es invisible para mí. Pero ¿qué me dice? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Algo lo cual, para mí, no es visible. Se hace claramente visible. Entonces yo no veo, pero ahora veo claramente. Pero no es ahora. Se hacen claramente visibles las cosas invisibles de Dios desde la creación del mundo. Desde la misma creación, eso es visible. Pero ¿por qué para la gente hoy no es visible? Como si su entendimiento hubiera sido entenebrecido. Como si su visión hubiera sido ya cubierta por sombra. ¿Por qué? Pero mire lo que dice a continuación. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, ¿yo cómo voy a entender? Lo primero es que para mí es clara o es claro el poder, el eterno poder de Dios, que todo lo creó, pero también su deidad. Es claramente visible, pero no solamente debe ser claramente visible, sino que yo debo entender también. Y allí lo hemos venido entendiendo, pero es entendida, dice, todo esto es entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por ejemplo, miremoslo. El Dios triuno. Hablando de su deidad, la deidad. Aquí hemos visto entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo vemos aún desde el primer libro, del primer capítulo de la Biblia, que es el Génesis. El Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en la creación? ¿Qué es lo que Dios ha creado? Recordemos, ¿qué es lo que Dios hace?
lo que hemos venido compartiendo aún desde el mismo miércoles. Ahí lo vemos. El ente biológico. Ahí está. Él ha creado todo. Pero también ha creado desde el primer día, los cielos y la tierra. O sea, ahí encontramos nosotros lo que ha creado en cuanto al cuerpo físico del cosmos. Pero también creó en nosotros, nos ha creado a imagen suya, el Espíritu. Desde un principio hemos visto, recuerdan Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, tiempo. Creó los cielos y la tierra. Ahí está, Génesis 1:1. Ahí encontramos entonces que el Dios triuno creó un universo triuno, con tiempo, con espacio y con materia. Para hablar acerca del tiempo, el tiempo a su vez es triuno: pasado, presente y futuro. Pero también nosotros encontramos que el espacio es tridimensional. Esto seguramente lo abordaremos un poco más lentamente. La materia ocurre algo similar. Usted y yo fuimos creados como seres tridimensionales, con espíritu, alma y cuerpo. Igual, encontramos en el espíritu la intuición, la conciencia y la comunión. El alma, tres elementos que lo conforman. El cuerpo, igualmente. Bueno, el alma, la mente, las emociones, la voluntad. Pero volviendo a la misma creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, la creación da testimonio también. Da testimonio de la creación. Pero qué triste que hoy eso no se atestigua. La gente no escucha, no oye el testimonio. Pero ¿saben lo que dice la palabra de Dios? De modo que no tienen excusa. Usted y yo hemos de ir a toda criatura. Ojo con esto. A toda criatura con el Evangelio, con aquel Evangelio esperanzador que lleva esperanza a otros. Ahora, aquí hay un tema también un poco profundo. Aquí seguramente suscitan muchas preguntas, inclusive que aquellas que pueden desbordar este tema de creación, de evolución. Por ejemplo, bueno, hay tantos, naturalmente. Si Dios es el creador, si Dios es el hacedor, si Dios, si su poder es eterno, como dice aquí este pasaje, entre otras, ¿no? Porque habla de su eterno poder, su deidad. Entonces, ¿por qué Dios permite que en la tierra haya tanta injusticia? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué el medio ambiente se está destruyendo? ¿Por qué Dios no lo restaura? En fin, hay tantas preguntas que tenemos, pero todo esto queda claro, por cierto, en la palabra de Dios. La pregunta, claro, hemos de ir a toda criatura, hablando de creación, a toda criatura que hay debajo de los cielos. Toda creación, toda criatura, como usted y como yo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquella persona que vive por allá en lo más oculto de una selva y que no le vamos a llegar nosotros? Que tenemos que llegar, por cierto, porque allá nos mandó Jesús. Allá nos envió, esa es la gran comisión, ese es el mandato superior. Pero ¿qué pasa con aquella persona que nadie le habló? ¿Qué va a pasar con ella?
Eso es lo que aquí dice la palabra de Dios. Que sin obviar que esa es mi responsabilidad. Sin embargo, la misma creación da testimonio del Creador. De modo, dice, que no tienen excusa. Finaliza el versículo 20 de Romanos 1. No tienen excusa. Ninguna. Porque es demasiado evidente que por medio de la creación del mundo, yo entiendo, por medio de las cosas hechas, yo entiendo el eterno poder de Dios. Es que tiene que haber un poder eterno que ha creado todo esto, pero también la deidad. Esto lo estaremos profundizando en un programa aparte. Ya cuando entremos un poco más en todo esto. ¿Qué pasa con aquella persona versada, supuestamente preparada, científico, y que no cree? Eso es lo que dice la palabra, no tiene excusa. No la tiene. Porque su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de la creación. Y yo las entiendo por medio de las cosas hechas. Porque detrás de cada creación hay un creador. Detrás de cada hechura hay un hacedor. Hechos 14. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios nos ha hecho bien y ese es el testimonio que recibimos de Dios. Dándonos lluvia, dándonos tiempos fructíferos. Aún las lluvias, aún los frutos dan testimonio de Dios. Hechos 17. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Vivimos, nos movemos y somos. Vamos a Colosenses 1. Recordemos el versículo 23, con el cual comenzamos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación, o sea, se predica a toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo Pablo, fui hecho ministro. Volvamos aquí a Colosenses 1, pero vamos un poco atrás. Versículo 16 de Génesis, o mejor de Colosenses 1. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Absolutamente todo. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todo esto, porque Él es eterno. Todo fue creado. Reitero, tiempo, espacio y materia, todo fue creado por Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, Jesús, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él, que en Cristo, entiéndase, habitase toda la plenitud de Dios, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cada aspecto, cada detalle de la creación ha sido diseñada para revelar a Cristo como creador y hacedor de todo. Cada detalle así lo ha sido.
Pero ¿sabe lo que aquí me dice la palabra de Dios? Que en Cristo habita toda la plenitud, claro, la plenitud de Dios, pero también toda la sabiduría, todo el conocimiento. Yo aquí le quiero formular una pregunta para que la pensemos. Bueno, haciendo de cuenta que usted tiene un tablero frente a usted, aunque pues seguramente hoy cada vez se emplean menos los tableros como seguramente en mi época escolar y aún universitaria. Ahí, imagínese, ponga un retrato ahí en su mente de un tablero escolar, un tablero académico o de universidad, que puede ser de 3 metros por 1,5 metros, de 3 metros por 1 metro. Y usted tiene en su mano una tiza. Bueno, cada vez se utiliza menos esto, algunos seguramente no sabrán de qué estoy hablando. Bueno, espero que sí. Tiene una tiza. Ese tablero representa el universo, representa el cosmos. Estamos simplificándolo simplemente. Si usted tuviera el conocimiento, si usted tiene conocimiento con respecto al universo, ¿de qué tamaño sería frente al tablero? ¿Cuál es su conocimiento? ¿Cuál es su sabiduría de ello? Si eso yo lo tuviera. Para mí hay un hombre, un científico que fue demasiado influyente para la humanidad. Para mí, claro. A mí me ha llamado demasiado la atención, he leído mucho sus escritos, no solamente lo que él ha descubierto y por supuesto lo que todos o muchos conocemos, Isaac Newton. ¿Sabe usted que Isaac Newton era un hombre de fe? Vamos a ver la siguiente semana cuáles han sido los hallazgos, los descubrimientos científicos y nos vamos a sorprender que estos científicos, que estos hombres de ciencia tienen algo en común. Eran hombres de fe, temerosos de Dios. Son varios. Pero a veces no me puedo refrenar, entonces soy tentado a mencionar algunos. Bueno, Luis Pasteur, bueno, no les digo nada más. Isaac Newton, Lord Kelvin. No los tengo acá apuntados, los tengo claro en la cabeza. Bueno, tengo demasiados para mencionarles. Isaac Newton, hombre a quien le debemos tanto. Cuando se preguntó a uno de los que fue a la luna por primera vez, bueno, ¿quién fue que los llevó allá a la luna? Él dijo, Isaac Newton, él fue el que nos llevó. A pesar de que Isaac Newton fue siglos atrás, por supuesto. ¿Sabe usted que Isaac Newton no solamente, pues de él aprendimos todo lo que tiene que ver, pues todo este tema de la gravedad, bueno, tanto que tenemos que aprender de él. Pero él también, bueno, hay un libro de Isaac Newton, Principia o Principia, como querramos llamarlo. Todavía en él nos fundamentamos y la ciencia se fundamenta en él. La matemática, la física, la mecánica celestial, la astrofísica, en fin, tanto. Él escribió un libro. Estoy seguro que nadie lo sabe. Comentarios sobre el libro de Daniel. Él vivió fascinado con el libro de Daniel. Isaac Newton, siendo un hombre de los más entendidos en ciencia que ha pasado por esta tierra, él no expresaba su amplio desconocimiento de la creación de Dios. Lo primero.
¿Cuál es el punto que usted le pondría entonces a ese tablero? En el caso mío le quiero decir que me tocaría sacarle punta demasiado a la tiza y escribir un punto muy pequeño, demasiado pequeño. Pero sin embargo, con eso queremos tener el conocimiento de todo el universo. ¿Sabe usted que Isaac Newton, al igual que otros científicos, saben por qué descubrieron lo que descubrieron? Porque ellos se basaron en una premisa. Isaac Newton, Dios, o sea, en el principio Dios creó, y si Dios creó los cielos y la tierra, debió haberle puesto orden. Isaac Newton dedujo, si Dios lo creó, también Dios creó las leyes que rigen el universo, y yo tengo que descubrirlas. ¿Qué fue lo que Dios creó? De ahí partió. Y miren, hoy no tenemos científicos como los que teníamos en otra hora. Han desaparecido. Hoy tenemos, por supuesto, investigadores, tenemos doctores, científicos. No digamos que no tenemos ninguno. Tenemos algunos. Tenemos unos pocos que nos ayudan, por supuesto, que son valiosos, pero que se fundamentan en lo que allá atrás se descubrió. Cada aspecto de la creación ha sido diseñada para revelar a Dios, para revelar a Cristo como hacedor y creador. Acercamos a Dios en oración. Señor, ahora nos acercamos a ti en este momento, en gratitud, Dios, por tu palabra, porque cada vez descubro más y más de tu palabra. Te pido, Señor, dígale a Dios que me llenes día a día de sabiduría, de inteligencia, de prudencia, de entendimiento, de ciencia. Lléname de ti, oh Dios, lléname de todo ello, Señor, para ser tu siervo, Señor, para poder servir a otros, para ser humilde, para ser manso. Lléname de ello, oh Dios, como esposo, como padre. Necesito ser sabio para poder, Señor, llevar el Evangelio, para llevar esperanza a otros. Esto dámelo, Señor, yo te lo pido. Pero también para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que esté en mí. Ahora, Dios, Señor, tú que eres mi esperanza, tú que eres mi creador, mi hacedor, ahora bendice a cada uno de tus hijos en este día, que tu manto de protección los cubra, hoy, este fin de semana y siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana aquí en Abre los Cielos. Continuamos el lunes, creación y evolución. Aquí los espero, 9 p.m, hora Colombia. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.